esta búsqueda de un nuevo liberalismo en el siglo XX tiene, según Foucault, un punto de partida en el denominado coloquio Walter Lippmann, desarrollado en París en agosto de 1938. En ese encuentro se realiza una evaluación de la doctrina liberal clásica. En vistas a la emergencia de los regímenes socialistas y fascistas, se procura la fijación de una nueva agenda que ofrezca instrumentos a los problemas sociales y a la monopolización, y se impulsa un abandono de las tesis naturalistas del laissez-faire clásico. En la misma dirección, las diferentes intervenciones de los participantes del coloquio Walter Lippmann apelan a la necesidad de un nuevo término que exprese esta renovación de las tesis liberales. Allí se acuña, entre otras expresiones, esta expresión neoliberalismus, ¿no?, junto a otras como liberalismo sociológico, liberalismo de izquierda, liberalismo constructivo, por parte del economista alemán Alexander Rustow. Él fue quien acuñó este término neoliberalismo, ¿no?, para referir a un tipo de liberalismo del siglo XX distante de los presupuestos liberales clásicos. Vale decir, a la inversa, el liberalismo clásico será constructivo, no será naturalista, y será social. Este nuevo liberalismo planteará la economía de mercado como un proceso artificialmente creado que evite su degradación monopólica y oligopólica, un déficit que habían notado los liberales clásicos ya, al mismo tiempo que atienda al déficit en materia social, cuya agenda ha sido cooptada por los colectivismos de izquierda y de derecha. En este sentido, los neoliberales, frente al orden natural del liberalismo clásico, ponen un orden normativo. Contra la filosofía naturalista enfrenta una filosofía idealista versus la centralidad del comercio, diseñan un privilegio de la competencia. Foucault, en La Science de la Biopolitique, marca los elementos centrales de 4 escuelas neoliberales: la escuela de Friburgo o el ordoliberalismo alemán, la escuela austríaca de economía, los franceses y la escuela de Chicago. En el primer lugar, en la escuela de Friburgo, lo que hace Foucault es dar cuenta de este liberalismo constructivista y formalista que busca evitar precisamente la monopolización naturalista del liberalismo clásico que distorsiona los precios. El Estado solo debe intervenir en la fijación de la regla de juego, pero no en el proceso competitivo. Este ordoliberalismo, que toma su nombre de la revista Ordo, fundada en 1936 por Walter Eucken y por el grupo intelectual de la Escuela de Friburgo, entre otros Müller-Armack, Röpke, Rustow, busca la salida liberal, a la inversa de la Escuela de Frankfurt, a los problemas del liberalismo clásico, que ellos un poco daban cuenta que eran dos, que eran la monopolización y el déficit social. Las intervenciones del estado de bienestar al estilo New Deal no son consideradas una salida viable y se sostiene una radicalización del principio liberal. El mercado es el articulador del Estado. En este sentido, Rustow define la noción de Vitalpolitik para dar cuenta de una economía social de mercado, vale decir, un liberalismo social o sociológico incluso, así lo llama, que interviene en todo el tejido de la sociedad desplegando políticas de seguridad social individualistas y emplazando la forma empresa como lógica organizadora. En segundo lugar, la escuela austríaca en general y la figura de Hayek en particular son consideradas por Foucault para delimitar la siguiente lógica: a mayor intervencionismo jurídico, menor intervencionismo económico. Esta es un poco la idea del rule of law de Hayek. Esta norma jurídica tiene por finalidad nunca ejercer una coerción a la libertad individual, evitar la monopolización del mercado y el totalitarismo. Esta será solo el marco para el desarrollo de las utopías liberales. Esta noción de utopía liberal, que por cierto es trabajada por Hayek y otros liberales, Foucault un poco la toma en el curso también y la analiza. Yo no puedo explayarme por un tema de tiempo, ¿no? Sigo, digamos, en lo que tiene que ver con la escuela francesa. Ahí básicamente Foucault habla de Raymond Barre, figura muy importante en la administración de Giscard d'Estaing, que toma como modelo el ordoliberalismo de gestión socialdemócrata alemana de Brandt y de Schmitt y marca su diferencia con la escuela de Chicago. Los franceses consideran el llamado impuesto negativo a la renta. En rigor, esta política pública fue diseñada por Milton Friedman en 1962, pero Stollerud la analizó y se la subió a Giscard d'Estaing, que no la implementó de todas maneras, a fin de solucionar el problema del umbral mínimo de subsistencia, o lo que se llama la pobreza absoluta, no la desigualdad ni la pobreza relativa. Una modalidad de asistencia social, según Foucault, menos burocrática y disciplinaria, que no produce dependencia y estimula el interés individual. Lo cito a Foucault. Dice, y ese modo muy distinto es el de la población asistida, según una modalidad efectivamente muy liberal, mucho menos burocrática, mucho menos disciplinarista, que un sistema que estuviera centrado en el pleno empleo e implementara mecanismos como los de la seguridad social.
En definitiva, se deja a la gente la posibilidad de trabajar si quieren y de no trabajar si no quieren. Existe sobre todo la posibilidad de no hacerlos trabajar si no hay interés en que lo hagan. Se les garantiza simplemente la posibilidad de existencia mínima en cierto umbral y así podrá funcionar esta política neoliberal. Fin de la cita. En cuarto y último lugar, aparece la Escuela de Chicago, sobre todo tres intelectuales, que son Milton Friedman, Gary S. Becker, con quien Foucault desarrolla mayor afinidad, yo creo que es mi hipótesis, y Theodore William Schultz. En este caso, digamos, lo que plantea Foucault es lo siguiente, digamos que la Escuela de Chicago no es vista como una mera escuela, sino como una programación estratégica, como un principio, digamos, tanto por izquierda como por derecha incluso, una programación estratégica de los individuos, una manera de ser, y un plan de vida que coloca en el centro la noción de homo economicus. El individuo empresario de sí, productor de su propia satisfacción, su competitividad, que invierte en sus capacidades y se capitaliza. Por su parte, la Escuela de Chicago analiza toda conducta humana bajo una lógica económica. Para ello parte del principio de que toda decisión es producto de la evaluación de costos y beneficios en la búsqueda del interés personal. En este sentido, el homo economicus es la interfaz subjetiva entre gobierno y mercado. Un sujeto definido por sus elecciones y movido por el principio de interés. Un átomo de racionalidad en medio de un proceso económico incognoscible desde un organismo central. Vale decir, la economía de planificación, según esta perspectiva, sería una contradicción en los términos, ya que no se puede concentrar toda la información de las transacciones. El proceso económico, por tanto, será invisible para el soberano y para el sujeto de interés, que no sabe a quiénes benefician directamente sus operaciones. El principio de mano invisible radica precisamente en la imposibilidad de la planificación central, y ahí su ateísmo, entre comillas, en tanto proceso que no se puede controlar. Por consiguiente, el homo economicus es irreductible, irracional, pero sus elecciones escapan al control del soberano en un proceso caótico. Esta dinámica es al mismo tiempo cognoscible e incognoscible. La sociedad civil, según Locke, Smith, Adam Ferguson, todos autores que analiza Foucault, en consecuencia es la sumatoria de intereses individuales, la síntesis espontánea de las elecciones de los individuos que producen un lazo social sobre el cual se activa la tecnología gubernamental. Ahora bien, un elemento central de divergencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo será la impugnación del principio del laissez-faire, o bien su inversión, así lo plantea Foucault. En el liberalismo clásico se pedía al gobierno que respetara la forma del mercado y dejara ser. Aquí, el dejar hacer se invierte para transformarse en un no dejar hacer al gobierno, en nombre de una ley del mercado que permitirá juzgar y evaluar cada una de sus actividades. De ese modo, queda invertido el laissez-faire y el mercado ya no es un principio de autolimitación del gobierno, es un principio que se vuelve contra él. Fin de la cita. Esta expansión de los análisis de comportamientos no económicos a través de una grilla de inteligibilidad económica los centran a Foucault en dos materias, el crimen y la droga. Un poco a diferencia de los análisis de Beccaria y de Bentham, en este acercamiento no se fijará en la figura del homo legalis, ni del homo penalis, ni del homo criminalis, vale decir, no se trata del establecimiento de una antropología del crimen o de la configuración de un perfil del criminal, sino de pensar al criminal, un individuo como cualquier otro, en tanto homo economicus, es decir, analizar los comportamientos en relación al delito y las drogas en términos estrictamente económicos. Lo cual no implica que todo sujeto sea un homo economicus, vale decir que evalúe sus acciones en términos de costo-beneficio. En otras palabras, no hay una reducción de la antropología a la economía, sino que si bien la grilla de inteligibilidad será económica, la intención particular de los comportamientos de los individuos será producto de decisiones diversas. Cito a Foucault, que quizá él lo dice con mayor claridad que yo. Solo se toma al sujeto en cuanto homo economicus, lo cual no quiere decir que se lo considere totalmente así. En otras palabras, este abordaje del sujeto como homo economicus no implica una asimilación antropológica de cualquier comportamiento a un comportamiento económico. Esto lo está diciendo Foucault respecto del análisis de Chicago, ¿no? Es decir, dice Foucault, simplemente que la grilla de inteligibilidad que va a proponerse sobre el comportamiento de un nuevo individuo es esa. Vale decir, lo que está planteando Foucault es que independientemente de las motivaciones particulares del individuo, que pueden ser en términos de costo-beneficio o no, pueden ser totalmente irracionales, el análisis que hace la Escuela de Chicago es en términos económicos, pero no está diciendo que hay digamos, una especie de subordinación, ¿no?, de cada individuo una lógica económica. Cada uno actúa como quiere, simplemente que un poco como el patrón de análisis será este.
Por tanto, Foucault está planteando que el análisis de la Escuela de Chicago sobre comportamientos no económicos implique la universalización de que todo hombre razona en términos del homo economicus, esto lo decía, sino en todo caso que la forma de racionalizar los comportamientos, más allá de la racionalidad o irracionalidad particular de cada individuo, es económica. La ley para esta visión, digamos, de la Escuela de Chicago implicará, según Foucault, la composición de dos elementos, una prohibición y una realidad, el discurso y la institución. Un speech act que tiene un efecto determinado y un costo que tiende a reducir la oferta del crimen. En este aspecto, Foucault detecta a partir de las fuentes de las cuales se sirve, que son otros economistas de la Escuela de Chicago, además de Gary Becker, otros como Isaac Ehrlich o George Stigler, que estos dimensionan el delito en términos de costo-beneficio. El criminal es pensado como un economicus, al mismo tiempo que la ley lo es en términos de costo de cumplimiento versus costo de externalidades negativas del crimen. En consecuencia, si el costo del cumplimiento de la ley supera las externalidades del crimen, debería pensar en índices de ilegalidad a ser tolerados.